Hello. ¿Cómo están? A ver, ya. Ahora tengo invitados de lujo. Ya, siéntense. Las criaturas. Bueno, mientras vamos viendo, organizando aquí este show. Acabo, sí. Y se ve bien, estoy en otra modalidad. Ahora no pude estar en la oficina, ahora voy a estar aquí, en mi casa. Por eso están aquí los niños. Pero bueno, hola Ramiro, ya vi que te conectaste. Vamos a ver. Empezamos a compartir esto. Ay. No llegaste tarde. Llegaste a tiempo. Llegaste bien. Ay, no, me saca de onda. ¿Sí se escucha? Por favor, díganme si se escucha o no. Pues supone que sí. Pero igual me dicen. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les fue esta semana? Han sido 2 semanas muy movidas. Y han sido desde 8 días ahora. Bueno, desde antes. Y habían sido unos días muy reveladores. Es parte de lo que les voy a platicar el día de hoy. Pensé que era ya la grabación. No, pues es a las 8 la transmisión. Hace 8 días fueron las 7:30 por cuestiones de logística. Pero hoy es normal, a las 8 de la noche. Hola Caro, hola Lex, ¿cómo están? Tú llegaste a tiempo, Ramiro, así que no te preocupes. ¿Se escucha bien? Muy bien, va. Ay, porque aquí me aparecen otros comentarios que no se ven acá. Bueno, total, tengo acá el backup. Les decía que han sido 2 semanas muy interesantes porque, bueno, ya les platicaré, que tiene que ver, todo que ver con el tema de la transmisión de hoy, que es sobre los miedos. Porque he estado desarrollando algunas cosas y he tenido que ver desde otra perspectiva todo eso que he estado haciendo. Se han detonado muchas cosas, pero lejos de quedarme en eso, decidí ver desde otra perspectiva y créanme que es muy interesante lo que he estado descubriendo y a lo que me ha estado llevando. Me ha estado llevando sobre todo a desbloquear nuevos miedos, como dice en redes sociales, miedo desbloqueado. Pero al final de cuentas, que de eso trata la plática de hoy, se trata de ver cómo usar el miedo para que no nos quedemos bloqueados. Y si nos quedamos bloqueados, que sea temporal, que no sea algo que nos deje ahí cristalizados, inmóviles, porque de lo que se trata es de trascender ese miedo, no de tomarlo como justificación para no movernos. Son 8:04, esperamos un minutillo más, a ver quién más se une y empezamos. ¿Sale? Mientras tanto, platíquenme cómo les ha ido estas dos. Bueno, vamos a hablar desde esta semana, de 8 días para acá. Porque hay quienes me escribieron después de la transmisión y me decían que habían descubierto aspectos que no sabían que eran tan
fuertes condicionándolos y que les había impedido, no había impedido tomar decisiones, pero sí como impedido un poco moverse o entender algunas cosas y que ahora empiezan a, digamos que como a caer en su lugar. Y de hecho, pues de eso se trata, ¿no? Estas transmisiones se trata de darles algo de información, algunos recursos, para que puedan entender qué pasa, por qué pasa y sobre todo para qué ocurre lo que ocurre. Bueno, 8:06, vamos empezando entonces. Pues como les decía, el título de la plática de hoy es El poder oculto. Sigo con un poco de tos. Ténganme paciencia, así como yo estoy teniendo paciencia a mi tos, ustedes tengan un poco de paciencia. El poder oculto de tus miedos. Como siempre, empezamos con las frecuencias del día y del aparato. Las frecuencias del día son frecuencia positiva 71, frecuencia negativa menos 294. Hola Ale, ¿cómo estás? Bienvenida, llegas justo a tiempo. Estamos a punto de empezar. La frecuencia positiva es 71, la frecuencia negativa es menos 294 y el gap es menos 223. Esta mañana que estaba haciendo mis notas para la transmisión, saqué el potencial de los números y se los quiero leer porque no quiero que se pierda la idea. Es reconocer mi valor. El miedo es solo el desconocimiento de lo que soy capaz de hacer. Para darme cuenta de que puedo hacerlo, necesito hacerlo. ¿Qué es lo que nos pide la realidad hoy? Precisamente eso. Que nos demos cuenta de que el miedo no es algo que nos bloquea. El bloquea significa que no sé que soy capaz de hacerlo. Hay tres estados del conocimiento. Uno es no sé que no sé, o no, si no sé que no sé. Otro es sé que no sé, y otro es sé que sé. Ahorita, cuando llega el miedo, estamos en un estado de no sé que no sé, y tampoco sé que, y también, más bien, no sé que sé. El miedo simplemente es un recurso que me está diciendo que busque en mi diseño el recurso, valga la redundancia, o vamos a poner otras palabras. El miedo es una experiencia, una herramienta de la realidad que sirve para ayudarme a ver que necesito buscar algo dentro de mí y por eso siento miedo. No es que no pueda o no sepa hacerlo, es que no sé que sé hacerlo, porque no sé que tengo el recurso para poder afrontar ese desafío. Dice Ramiro, hubo muchos miedos y feos, momentos de incertidumbre. Sí, va a haber mucha incertidumbre, pero me di la oportunidad de sentir el miedo en los huesos, en la frente, donde el cuerpo lo sentía y confiar que a partir de ese miedo puedo tomar decisiones. Sí, ahora hay que ver cómo utilizar el miedo. ¿Qué me está diciendo el miedo? Ya llegaste a ese punto, Ramiro, perfectamente bien. Sí, la verdad es que sí hubo, sobre todo la última semana, de hace 8 días para acá, sí, yo creo que también ustedes experimentamos situaciones que nos dejaron aterrados. Situaciones nuevas, o tal vez situaciones que ya hemos vivido desde antes, pero como hemos estado cambiando la perspectiva y la percepción de lo que estamos viviendo, entonces eso nos lleva a entenderlo de manera diferente. Y la programación que tenemos o que teníamos ya no encaja con la experiencia y eso nos lleva a un estado de miedo y de incertidumbre. Porque ahora no sé qué hacer, no tengo el recurso que tenía antes, porque eso ya no coincide con lo que me contaron. Y eso me genera incertidumbre porque ahora no sé qué hacer ni sé qué va a pasar. Y también me genera mucho miedo porque es algo nuevo.
no sé cómo debería reaccionar o cómo debería tomar eso que está ocurriendo. Anuncié con miedo que ya no firmo contrato en agosto. Yo creo que esa es de las cosas más aterradoras que puede, las decisiones más aterradoras que puede uno tomar. La vez que yo también decidí renunciar, estaba en una horrorosa disyuntiva. Me daba muchísimo miedo porque no sabía qué iba a pasar después. No sabía si iba a poder con lo que yo estaba pensado hacer. Pero por otro lado, también me daba miedo quedarme donde mismo porque sabía de lo que se trataba y dónde iba a terminar. Sabía que era como condenarme a un bucle interminable de siempre lo mismo. Al final de cuentas, lo que me dio más miedo fue eso. Estar viviendo lo mismo siempre, más que vivir lo desconocido. Y bueno, pues heme aquí. Después de eso. Te puedo asegurar que vas a sobrevivir, amigo. No te preocupes. Vas a sobrevivir. La ventaja que tienes ahorita es que, bueno, a diferencia de mí, es que yo en ese entonces no tenía ningún recurso de esto. Ahorita yo me fui así, en bruto. Solo sé que quería hacer algo distinto y ya. Ahorita tú tienes un poco más, bueno, mucho más conciencia de la que yo tenía en ese momento. Entonces también eso te da un poco más de recursos, los que yo tenía en aquel entonces. El punto es que el potencial de hoy es ese. Darme cuenta de que si tengo miedo no es porque no pueda o no sepa resolver eso que tengo enfrente de mí, sino porque tengo miedo porque no sé que tengo el recurso para poder hacerle frente a ese desafío. Ahora te tenemos. No entendí ese comentario. Pues sí, bueno, ya después de haberme dado yo de topes, ahora ya puedo decirles cómo darse los topes. No cómo no dárselos, cómo aprovechar el tope. Sí, sí es cierto. Esa fue la frecuencia del día. ¿La frecuencia del aparato cuál es? La frecuencia positiva es más 436. La frecuencia negativa es menos 1025. Y el gap es menos 589. También voy a leerles esto, porque tampoco quiero que se pierda la idea. Percibir los potenciales de mi diseño y para eso necesito ver qué experiencias estoy viviendo para darme cuenta de que entre la interferencia y la distorsión está el acceso a una nueva octava de conciencia. O sea, hay una interferencia, pues de hecho es lo que sigue. La interferencia y la distorsión me mantienen en un estado de inmovilidad, de miedo. Yo les había platicado en algunas transmisiones anteriores que la palabra miedo y la palabra medio contienen las mismas letras. La diferencia es cuando aprovecho el miedo, lo transformo en un medio para poder dar ese salto de conciencia, no quedarme donde mismo, sino moverme. Pero necesito darme cuenta que eso que me genera miedo no es más que una distorsión, tanto mía como de la experiencia, de lo que estoy viviendo. Por eso no la entiendo, ni sé cómo actuar, ni qué debería hacer ante esa situación. Por eso tengo miedo. Pero como cuando me doy cuenta o puedo darme el tiempo para reconocer, primero para ver esa distorsión, qué es lo que me está generando miedo, también puedo tener acceso a la manera en la que puedo transformar ese miedo en un recurso que me impulse a alinearme con mi propósito. Entre las cosas que descubrí en estos días, ya hace algunas semanas, es que les platiqué la semana pasada que perdí toda mi información de todos mis proyectos. Y he estado reconstruyéndolos, pero a partir de una base distinta. Anteriormente tenía como directriz muchos miedos, y ni siquiera eran miedos míos, eran miedos heredados por mi familia. Eso me llevaba a
limitarme en algunas situaciones, sobre todo en el aspecto de cómo lo haría yo, que ya hemos hablado también de ese tema, porque el cómo lo haría yo iba en contra de cómo debería ser hecho, y ese cómo debería ser hecho estaba basado en miedos. Tengo tal situación, pero ¿qué tal que ocurre esto? Entonces no lo puedo hacer de esta manera. Para evitarme ese problema, no lo puedo hacer así. Mejor rodeo para evitarme ese problema. Tal vez no voy a llegar aquí, o tal vez tenga que cambiar esto que está aquí, pero al final de cuentas voy a ahorrarme ese riesgo que no quiero tener. Y lo que he estado haciendo últimamente es no evitar el miedo, sino entrar al miedo, porque ese miedo me dice cuál es el potencial bloqueado que antes no usaron, pero que ahora me toca utilizarlo para poder hacer más eficiente el proceso. De otra manera, primero, lo haría ineficiente y segundo, estaría atorado en ese bucle y al final de cuentas esto ni lo modifico, ni llego, ni nada por el estilo. Me quedaría atorado en los mismos temas y en los mismos miedos que mis ancestros, por así decirlo. Lo que ha pasado ahora es que no es que haya modificado el proyecto, más bien lo que modifiqué es la percepción que tengo de cómo lo estoy planteando. Si, vamos a suponer, si antes lo planteaba pensando en cómo no perder dinero, ahora lo estoy planteando en cómo tener recursos para poder desarrollar ese proyecto. Es una diferencia distinta porque ahora puedo pensar en 1000 posibilidades para tener recursos para poder llevarlo a cabo. No me estoy cerrando, es que ¿cómo le hago para no perder recursos? Y en ese miedo se me cierra el mundo a 1 o 2 posibilidades y tal vez ninguna funcione. Ninguna me lleve a mi destino o me haga cambiar de destino. Y es algo que yo no quería. Ahora el enfoque es ¿cómo le hago para tener recursos? No para no perder recursos, sino para tener recursos para poder llevarlo a cabo. Eso me abre el abanico de posibilidades a muchísimos y ahora la incertidumbre es cuál voy a escoger, qué voy a hacer. Ya no es este o este. Ahora es tanta la oferta que hay que ahora necesito ver cuál voy a escoger. ¿Sí? Y de ahí va a depender, o más bien la elección va a depender, otra vez, ese es otro desafío, de asumir el desafío y de ver qué recursos tengo para poder tomar una decisión. ¿Sí? Pero para poder llegar ahí, necesito primero darme cuenta de la paradoja que implica o la paradoja que representa la palabra miedo. Como lo he dicho 20,000 millones de veces en transmisiones y en consultas, en talleres y en todos lados, venimos de un modo de supervivencia, no nada más de manera personal, sino de un modo de supervivencia de toda nuestra historia familiar. Hay una manera de hacer las cosas. Fulanito de tal lo hizo de esta manera y fulanito de tal lo aprendió de su papá y fulanito de tal lo aprendió de su papá y así. Se vuelven como dinastías, repeticiones de la misma receta, aunque la generación y las condiciones de esa realidad, de esa persona, sean distintas. Como platicábamos una vez, estoy queriendo atender en el presente problemas de hace 60 años. Ni las condiciones son las mismas, ni soy la misma persona que vivió esa situación. Sin embargo, la perspectiva, la percepción de los problemas sí es la misma. Aunque la realidad cambió, la idea sigue siendo la misma. De manera que cuando llega una situación parecida a la que hubo hace 60 años, mi condicionamiento es el mismo. Tengo que reaccionar de esta manera, porque me da miedo que pueda ocurrir X situación o X resultado. La clave está en entrar ahí,
Si tengo, por ejemplo, tomando el ejemplo de Ramiro, que decide renunciar a su trabajo. Si tengo, ¿cómo suponer? Tengo la creencia, porque eso fue lo que vivieron mis ancestros, de que trabajo que tenga, trabajo que no suelto, porque es difícil tener trabajo. Así que puede que me frustren mucho, no me gusta, me esclaviza y me pagan poquito, pero tengo trabajo, cosa que mucha gente pues no tiene. Y pues tengo que aprovecharlo, tengo que darle gracias a Dios porque yo sí tengo un trabajo y los demás no. ¿Eso que me condiciona? A repetir la historia de toda la gente de atrás. También congelarme o, ¿cómo decirlo? Cristalizar un destino. Porque, porque no ha cambiado nada. La historia se vuelve estática, ¿sí? No hay cambios, no hay variaciones. Por lo tanto, tampoco hay creatividad. No hay cosas diferentes. ¿Por qué se repite la historia? Pues porque tiene que llegar alguien que proponga una ocurrencia, algo distinto, una cosa creativa. Pero mi modo de supervivencia me mantiene en algo que me garantiza sobrevivir. Es todo lo que importa, me garantiza sobrevivir. Sin embargo, cuando dejo de evitar el miedo a no tener suficiente dinero para poder sobrevivir, puedo darme cuenta de que tal vez atrás lo que ocurrió es que alguien tuvo que renunciar a lo que quería hacer, tal vez algún sueño, algún anhelo, algún proyecto, lo que sea, porque no sé, tuvo una emergencia y tuvo que sacar dinero de donde podía. ¿Qué creencia se creó? Necesito un trabajo donde tenga un ingreso fijo. No importa que no me guste. Necesito un ingreso fijo porque necesito salir de esta situación. Esa creencia se cristaliza en el inconsciente familiar. Cuando viene la siguiente generación, ¿qué es lo que hereda? Esa creencia. Necesito un ingreso fijo porque si ocurre este imprevisto, por lo menos tendré un ingreso para poder solventarlo. Y así pasa esa generación y cuando llega la siguiente, ¿qué hereda? La misma, el mismo programa, la misma creencia. ¿Por qué se repite? Primero, por supervivencia, pero tiene otro propósito. Ponerlo en otra perspectiva. ¿Qué pasa si en vez de garantizar mi supervivencia, me pongo a ver qué me gusta, para qué soy bueno, y empiezo a desarrollarlo? A lo mejor puedo encontrar aspectos míos que no conocía. Y a lo mejor eso puede ayudarme a darme una idea de hacia dónde quiero ir y hacia dónde no quiero ir. Eso va a llevarnos a un estado de incertidumbre espantoso. Porque no tengo de dónde agarrarme, una creencia, ni tengo manera de saber qué puede ocurrir después. A ver, tengo un ejemplo, porque de lo que se trata esto es de darnos cuenta de que no necesitamos creencias. Una creencia, sea limitante o no, al final de cuentas va a ser algo que nos cristalice en una situación. Y lo que no queremos es eso, quedarnos cristalizados, estáticos. Hasta hace poco, bueno, relativamente poco, tenía la creencia de que si tengo una creencia limitante, la puedo cambiar por otra creencia. Pero esa creencia me impide entrar a la incertidumbre. Ahorita, en este momento de mi vida, estoy desarrollando, como les dije, perdí mucha información, tengo que estar
desarrollando de nuevo proyectos que tenía. Y estoy desarrollándolos desde otra perspectiva. Estoy cambiando la percepción de mis proyectos y de lo que siento o de lo que me hace sentir cada paso que doy para desarrollarlo. Entonces, me he estado dando cuenta de creencias que tenía respecto a primero, qué plantear o qué quiero hacer, si estaba permitido o no estaba permitido, por qué no estaba permitido, qué necesito, qué recursos necesito para poder desarrollar esos proyectos y qué miedos tenía que me impedían plantear el proyecto como lo tenía pensado. Tal vez yo quería hacer X cosa, pero no lo podía, ni siquiera me lo podía imaginar o pensar que fuera real, porque eso implicaba tal vez mucho dinero. Y pues no, eso no se puede, porque eso implica un gran riesgo. Pero en vez de darle la vuelta, ¿qué tal si entro al miedo de perder dinero? Entrar al miedo de perder dinero me hizo darme cuenta de que, primero, hay muchas opciones para obtener capital. ¿Qué va a pasar? No sé. No tengo una creencia de la que pueda agarrarme porque no hay. En mi historia familiar no hay esa experiencia. Estoy en una situación distinta. ¿Qué haría yo? Ahorita estoy en ese momento. ¿Qué haría yo? ¿Qué decisión voy a tomar para enfrentar ese desafío? Y estoy entrando en un momento de incertidumbre porque no sé qué haría yo, no sé qué hicieron mis antepasados y no sé qué es lo que pueda pasar. ¿Qué significa eso? Que estoy entrando en una situación nueva, totalmente desconocida. Y eso me está llevando a ver aspectos míos que no sabía que tenía, a entrar a vulnerabilidades mías que no quería ver. Ahora estoy dándome cuenta de que necesito un equipo de trabajo porque yo quería hacerlo todo solo, porque no quería perder recursos. Entonces ahora necesito un equipo de trabajo, necesito a alguien que me ayude con algunas actividades que yo no sé hacer, pero que según mis creencias familiares yo tenía que saber hacer, porque soy muy inteligente, porque yo soy muy capaz de aprender muchas cosas. Entonces yo tenía que saber resolver esos problemas, porque soy un resolvedor de problemas. No es posible que no sepa resolverlos y que no pueda resolverlos. Cuando entré a ese límite mío, que no quería reconocer, a ver, es que yo no sé, yo sabía que no soy bueno para algunas actividades, pero la creencia me impedía aceptarla. Ahora acepto esa limitante y me veo en la necesidad de ampliar mi equipo de trabajo. Y ahora me surge otro problema. ¿Cómo le voy a hacer para definir qué tipo de persona necesito integrar a mi equipo de trabajo? ¿Sí? Ya no es algo que esté condicionando mi proyecto. Ahora estoy viendo cómo lo voy a resolver. Efectivamente, soy muy bueno resolviendo problemas, pero ahora estoy enfrentando problemas que nunca nadie había tenido. Y ahí es donde viene la ocurrencia. Si me dejo guiar por mi pasado, ni siquiera hubiera llegado a este punto. Ahora que me estoy abriendo a recibir la información de mi futuro, estoy descubriendo muchas cosas con las que yo no podía y que neciaba, o estaba ahí de terco, queriendo poder con todo eso. Por eso pasó lo de la espalda el año pasado. Eso fue lo que me dijo la realidad. ¿Por qué tienes que poder a fuerzas con todo? ¿Quién te dijo que tienes que poder con todo? Eso no es natural, no es normal. Mi configuración no es para poder con todo. Nadie puede con todo, para empezar. Para grabar pronto. Nadie puede, ni tenemos la tarea de poder con todo. Pero, como venimos de generaciones donde el miedo es el móvil, entonces muchas veces creemos que no podemos darnos el permiso de mostrar debilidad, cuando en esa debilidad es donde viene la fortaleza.
Porque a lo mejor yo quería mostrar fortaleza en ser todólogo, pero al entrar en mi debilidad, no soy todólogo, hay actividades que no sé hacer, descubro una nueva fortaleza. Tal vez no sé hacer A, B y C, pero sí sé coordinar un equipo y sé dirigir un equipo. Ahí desbloqueo un potencial y no solo desbloqueo, eso me lleva a ejecutarlo porque eso va a llevarme a otra situación. Ahí está el poder que ocultaba un miedo que tenía, el miedo de demostrar debilidad. ¿Sí? Y como decían las frecuencias, la frecuencia del aparato, percibir potenciales, la frecuencia positiva, 4, 3, 6. 3, percibir. 6, los potenciales. 4, de mi diseño. Si no entro a esa debilidad mía, si no acepto el miedo que tenía, jamás iba a percibir ese potencial que tengo. Porque iba a seguir tapándolo, como decimos hace 8 días, con una máscara de, pues soy Don Mergas, ¿no? Y eso va a tenerme perpetuamente, en una situación en la que yo no quiero estar. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan hasta aquí? No sé si fui suficientemente claro o estoy fumando mucha mota y no les estoy dando. O demasiado técnico también. Para pedirme una vez para sí, dos para no. Igual si estoy un poco mormadillo, les pido paciencia. Bueno, creo que no hay dudas. Sigamos entonces. Me estás describiendo. ¿En qué? ¿En qué te estoy describiendo? ¿En lo que yo conté de mí? ¿O en la historia que conté de ti? En la que me acabo de inventar. Lo que pasa es que yo creo que tu historia, Ramiro, y la mía van a describir la historia de muchos que estamos, si no de muchos que tenemos en nuestro entorno, sí de la gran mayoría de la gente, porque estamos viviendo precisamente todos esa experiencia y lo podemos ver a nivel global. Lo que está pasando ahorita con todo este problema de geopolítica, lo que está pasando en Medio Oriente, lo que está pasando aquí en América con Estados Unidos, no es más que de lo mismo. ¿De qué estamos hablando? De que hay miedos que tenemos que nos congelan en un estado, en una situación o en una identidad, y eso limita nuestro campo de acción. ¿Qué es lo que está pasando ahorita a nivel mundial? Había una potencia hegemónica, Estados Unidos, que era quien controlaba todo. ¿Qué pasó? Sobre todo a partir de la primera década de este milenio, de entre 2000 y 2010, con el problema de las Torres Gemelas, con la crisis por la quiebra de Lehman Brothers en el 2008, resurgimiento de Rusia. ¿Qué pasó con todo eso? Empezó a moverse el ajedrez mundial. Estados Unidos empezó a perder hegemonía y empezaron a surgir Rusia y China como contraparte. La idea de Estados Unidos, al principio más bien, era aliarse primero con Rusia para estar contra China, no le funcionó, y luego con China para estar contra Rusia, tampoco le funcionó. ¿Qué ocurrió? Eso lo llevó a Rusia y a China a aliarse con Estados Unidos. Entonces el original, la idea original, el que se le ocurrió la idea original, se quedó a final de cuentas solo. ¿Pero por qué? Porque ahora el mundo se está repartiendo entre 3 entidades, Rusia, China y Estados Unidos, en 3 esferas de influencia. Pero ¿qué está pasando con eso? ¿Qué es lo que está ocurriendo? China y Rusia empezaron a trascender sus miedos y a generar recursos económicos, militares, tecnológicos,
que no tenían o que no tienen suficientemente desarrollados y ahora los ponen al mismo nivel de Estados Unidos. ¿Qué ha hecho Estados Unidos? Estados Unidos quiere seguir manteniendo su identidad, pero es una identidad obsoleta, cristalizada, pero que se está rompiendo. Esa entidad, ese personaje llamado Estados Unidos, ya no tiene recursos. Creó recursos a partir de una identidad ficticia, pero ya no los tiene. ¿Qué está pasando ahora? Que está queriendo obtener recursos de otras regiones del mundo. Por eso está en Medio Oriente, por eso se fue a Venezuela, por eso se fue sobre Groenlandia, porque necesita recursos para poder seguir sosteniendo esa estructura que ya no da para más, que en algún momento se va a caer, no tarda en caer, pero se va a caer en algún momento, ¿sí? Esta estructura llamada hegemón Estados Unidos está cayendo y están surgiendo dos nuevas estructuras para que haya un equilibrio a nivel mundial, ¿sí? ¿Qué nos dice eso? ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué aspectos de nuestra vida? Ay, se me desmayó el micrófono. Espero que no se haya escuchado muy fuerte. ¿En qué aspectos de nuestra vida queremos seguir manteniendo una identidad y seguimos buscando en el exterior, en nuestro entorno, recursos para mantener esa identidad? Retomando mi ejemplo, ese aspecto de mi identidad que era el yo puedo con todo, yo soy el todas puedo, es como este ejemplo que estoy tomando de Estados Unidos. Yo puedo con todo. Yo puedo con todo. Estados Unidos se quedó sin recursos. Se está quedando sin recursos para poder mantener esa imagen. Esa parte de mi identidad ya se cayó. Ya dejé de buscar recursos afuera. He estado dejando de acumular conocimiento para mantener esa estructura. Ya dejé que se cayera. Decidí entrar en ese miedo y me doy cuenta de que mi fortaleza está en esa debilidad. Yo no puedo con todo. Ahora me doy cuenta de que necesito un equipo. Y con esa nueva decisión me doy cuenta de que surgen nuevos talentos, habilidades, dones, potenciales que van a ayudarme a sostener esa nueva estructura. Ahora, ¿en qué otros aspectos cada uno de nosotros queremos seguir manteniendo esa imagen que ya se está cayendo? Ya ni siquiera pujando podemos mantenerla firme. Se está cayendo. Ya no podemos evitarlo. Es inevitable. Tarde o temprano se va a caer. El problema no es que se caiga. La pregunta es, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Voy a aprovechar esa información que me está mostrando esa estructura caída? ¿O voy a seguir aferrándome a buscar afuera recursos que me ayuden a mantener esa estructura endeble, pero ahí medio cucha, medio funcional, para que me siga manteniendo en un bucle eterno de frustración, porque ya sé de qué se trata, a dónde me lleva y en qué termina, ¿sí? Lo que es arriba es abajo y lo que es afuera es adentro. Ahorita a nivel mundial estamos viendo eso, que nos habla de crisis a nivel personal, ¿sí? Ahora, curiosamente, quien está en crisis, que se está cayendo, es Estados Unidos. ¿Qué código telefónico tiene? 1. ¿Qué es 1? Yo, pero yo como este personaje avatar, ¿sí? ¿Quién está resurgiendo? ¿Quién se dice que resurgió entre los muertos? Rusia. Rusia, ¿qué código telefónico tiene? 7. ¿Qué es el 7? El origen. Con esto no estoy diciendo que Estados Unidos sea malo y Rusia sea bueno, o que uno es mejor y otro es peor. Aquí no se trata de ser, me voy con lo bueno y evito lo malo. Los dos me dan información. ¿Qué parte de mí necesito dejar que se caiga para reestructurarlo?
el origen me está ayudando a ver las debilidades que tengo aquí para transformarlas en algo que sea más congruente con quien soy. Es igual que las creencias. No es que la creencia o las creencias que heredé de mi familia sean malas, y porque son malas las voy a dejar de lado. Tienen información, pero si no sé utilizarlas y no salgo de la estructura de bueno y malo, entonces voy a dejar esa información de lado, la voy a desperdiciar, y el impulso que me pueden dar voy a desaprovecharlo para llegar a mi mejor futuro, que es lo que me pide transformar esas creencias. No sé si me di a entender. Creo que hasta yo me hice bolas. Pero el punto es, primero, dejar de lado bueno y malo. Eso va a ayudarme a que las creencias que tengo heredadas las pueda aprovechar para impulsarme al futuro, ¿sí? No es que algo sea bueno o sea malo. Si estoy viviendo con creencias limitantes y me dan seguridad, me siento seguro ahí, está bien. Me quedo ahí. Necesito más tiempo para poder asimilar lo que está pasando y poder aprovecharlo. Porque si me forzo a transformar algo que no entiendo de entrada, voy a complicarme mucho más las cosas, y lejos de acercarme a donde quiero ir, voy a complicarme el camino y a lo mejor hasta alejarme más de donde estaba y de donde quiero ir. Y va a ser más difícil corregir el camino. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Hasta hace 9 minutos Alex me decía que todo estaba claro, pero no sé si ahora entendamos primero la importancia de los miedos. No es que sean malos y que tenga que evitarlos. Es importante un miedo. Y segundo, ¿por qué, ahorita que le estoy leyendo a Ramiro, por qué lo estoy describiendo? Y describo seguramente situaciones de todos los demás. Porque todos estamos conectados en el mismo campo de información. Todos estamos pasando por lo mismo. De manera diferente, con desafíos distintos, pero al final de cuentas, a todos la realidad está pidiéndonos entrar al miedo, entrar y aceptar la debilidad y dejar que esa misma debilidad nos informe sobre fortalezas personales y oportunidades nuevas que nos presenta la misma realidad. No sé si me di a entender con esto último. Si tienen preguntas o dudas. Los leo. Dice Alex, ahora más que nunca todo está muy claro. Bueno, yo creo que, de hecho, platicaba con Alex el martes pasado. Ahora la tarea va a ser identificar mis miedos. Es más, hasta podría ser una buena idea tomar nota de los miedos. ¿Cuáles son? Y cuáles son, de dónde vienen, si puedo rastrear el origen, y qué es lo que ese miedo me pide, así, pedirle el miedo tal vez. O a lo mejor también a veces es muy claro, estos tipos me tienen aquí en la orillita. A veces también es claro, cuando identifico el miedo, también puedo identificar qué es lo que me está mostrando ese miedo. Es que esto ya lo hablábamos el martes precisamente, esto me ayuda a meditar en qué tengo miedo y cómo puedo aprovecharlo. A ver, yo creo que miedos tenemos muchos, pero podemos empezar, porque a veces es difícil identificar todos los miedos, pero podemos empezar por preguntarnos ahorita, bueno, más bien primero, pensar en qué es lo que estoy viviendo ahorita, qué desafío o desafíos tengo
¿Y qué miedos me provoca ese desafío o esos desafíos? Tomar nota de ellos, hacer como una especie de apunte, tal experiencia o tal situación me provoca tales miedos. Y esos miedos, después ver dónde tienen su origen. Si es por una vivencia personal o es algo que estuve heredando. Por ejemplo, es muy común, todos tenemos miedo de terminar una relación. Normalmente ese tipo de situaciones no son personales. Personalmente las confirmamos y las reafirmamos, pero son situaciones que heredamos. Tal vez no quiero terminar la relación porque eso me debe sentir como que no fui suficiente. No di el ancho en esa relación. Pero si me pongo a ver en mi historia familiar, tal vez pueda dar con el origen, tal vez, no sé, en algún nivel familiar, mis bisabuelos, por ejemplo, tal vez ahí hubo un problema de infidelidad y eso a la persona a la que le cometió la infidelidad le hizo sentir insuficiencia. No fui suficiente para mi pareja y por eso me dejó. Y ese miedo es el que vamos heredando y por eso ahora me da miedo terminar una relación que ya de entrada sé que no funciona o que no va a funcionar, pero me da miedo dejarlo o dejarla porque necesito demostrar que soy suficiente para esa persona, que la relación puede mejorar porque yo lo quiero, en pocas palabras, ¿no? Entonces eso lo puedo apuntar, lo puedo bajar a papel, donde lo pueda ver de frente. Es más fácil que pueda darme cuenta qué es lo que me está mostrando esa situación. Entonces, lo que me estaba mostrando, o lo que le estaba mostrando a ese ancestro, es el valor propio, de que mi valor no depende de si mi pareja me engaña o no, de que mi valor depende de qué tanto me engaño yo a mí mismo. Dice Lex, en mi caso específico, hay algo que he pensado y siento que puede funcionar. Lo resumo en una frase: a donde quiera que sienta miedo es a donde debo ir. Sí y no. Porque, por ejemplo, un ejemplo muy burdo, me da miedo atravesar el Boulevard Aeropuerto a las 2 de la tarde, aquí en León, por ejemplo, o a las 7 de la mañana, cuando hay muchísimo tráfico, sobre todo tráfico pesado, pues obviamente me va a dar miedo cruzarlo, no por el puente peatonal, sino cruzarlo así a lo bestia. Va a darme miedo. Sin embargo, eso no quiere decir que porque me da miedo eso es lo que tengo que hacer. Hay que también, no caer en la ingenuidad. Hace 8 días hablábamos de ingenuidad y de inocencia. La inocencia es la que me permite captar la información del miedo. La ingenuidad es, pues eso, ser ingenuo, caer en la idea de que a lo mejor en este caso, pues yo todo puedo. Suele que todas puede, ¿sí? Y entonces eso me vuelve víctima de experiencias que a lo mejor podría haber evitado si me hubiera detenido a pensar un poco. También creo que les platicaba hace 8 días la diferencia entre intuición e instinto. El instinto me lleva a actuar rápido. La intuición me detiene. Cuando tengo una situación y me dejo llevar por la intuición, por el instinto, tomo una decisión rápida. Sé qué hacer porque tengo una referencia anterior y ya sé qué hacer, entonces la decisión que tomo es rápida. Me baso en el pasado. La intuición no se basa en el pasado, se basa en el futuro. Entonces, cuando tengo un momento donde permito que mi intuición entre, me detengo y me permito
captar la situación. Yo quiero me desvío un poco del ejemplo. El punto es que muchas veces la ingenuidad me lleva más a tener situaciones que complican la experiencia, lejos de llevarme a aprovecharla. Tomando ahorita el ejemplo que menciona Alex, no es donde quiera que sienta miedo. El miedo también lo necesitamos para poder sobrevivir. Es lo que me lleva a sobrevivir en la calle y saber cómo cruzar la calle o por dónde cruzar la calle. Por eso necesito detenerme, ¿sí? Porque si por ejemplo, necesito... por ejemplo, mi pareja. No quiero dejar a mi pareja. Yo sé que... o yo me llega el rumor de que me fue infiel. Y me da miedo dejar a mi pareja. Pero porque tengo miedo, entonces tengo que entrar ahí y la dejo. Tal vez pude haber arreglado la situación y haber llevado esa relación a un nivel de madurez más elevado. Pero, como tengo la creencia de que tengo que entrar donde tengo miedo, y mi miedo es quedarme solo o dejar a mi pareja, entonces ahí entro. Por eso la importancia de no ser ingenuos. Necesito poner un poco de paciencia para poder entender lo que está pasando y aprovechar la situación. ¿Sí? Hay dos tipos de miedos, o de situaciones más bien. Se los voy a platicar con una experiencia. Creo que también les he platicado. Hace algunos años tomé un curso un curso de teatro para teatro musical. Y una de las tareas que nos dejaron para la siguiente clase fue preparar un fragmento de una canción y presentarlo, cantarlo enfrente de los compañeros. Llegó la clase, preparé mi parte, llegó la clase, y cuando la maestra nos preguntó quién quiere ser primero, pues dije, yo, va. Y empezamos a preparar el escenario, y le dije a mi maestra, quiero decir algo, necesito decir algo. Me siento muy nervioso, la verdad es que me burbujea el estómago horrible, pero también me siento emocionado. Y me dijo mi maestra, está bien, perfecto, qué bueno que te sientes así. Si fuera el puro miedo, entonces ahí sí te diría, a ver, deja que pase alguien más y tú tranquilízate y después pasas. Pero como viene acompañado de la emoción, entonces está bien, porque eso significa que estás dispuesto a afrontar el miedo y el miedo te va a servir como impulso para hacer lo que viniste a hacer. Como tengo una situación que tengo que enfrentar y solo siento miedo, tal vez ahí necesite detenerme y ver si es algo que quiero hacer o no. Porque puede ser algo que siento que debo hacer por compromiso, pero que no me genera comodidad hasta cierto punto. Sin embargo, cuando es algo que sé que tengo que hacer, tengo un desafío enfrente de mí y me da miedo, pero también siento como algo dentro de mí me dice que siga, eso me habla de un desafío que necesito enfrentar, no darle la vuelta. Obviamente tampoco me voy a ir como correr en tobogán. Voy a tal vez detenerme y verlo, observarlo, pero de entrada sé que es algo a donde puedo entrar, vaya, ¿sí? Por eso es necesario también identificar si lo que me da miedo es un desafío para mí o es algo que va en contra de mí, como lo que platicaba hace rato. Cruzar la calle, una avenida muy transitada, en una hora pico. Obviamente no me voy a meter, ¿sí? ¿Alguna duda, pregunta para ir cerrando
este tema. Gracias por su colaboración, Ramiro y Alex. Entonces, bueno, lo que me escriben ahí en el chat, antes para ir cerrando, voy a regresar a lo que escribí aquí de las frecuencias del día y del aparato, porque podemos ver esa información ya de manera diferente. Reconocer mi valor y el miedo es solo el desconocimiento de lo que soy capaz de hacer. Para darme cuenta de que puedo hacer algo, necesito hacerlo. Si no, pues jamás voy a saber si lo puedo hacer o no. Y tampoco voy a descubrir nuevos talentos o potenciales que tengo. Y de la frecuencia del aparato, percibir los potenciales de mi diseño. Para eso, necesito ver qué experiencias estoy viviendo en el presente. Por eso les decía hace rato, ¿qué estás viviendo y qué miedo te genera eso que estás viviendo? Para darme cuenta de que entre la interferencia y la distorsión está el acceso a esa nueva octava de conciencia. La distorsión y la interferencia son los que me hacen pensar que ese miedo, o más bien que no puedo enfrentar ese desafío. Los que me hacen pensar que no tengo el recurso o que no tengo cómo resolver esa situación. La interferencia y la distorsión me mantienen en un estado de inmovilidad por miedo. Son los que me impiden transformar ese miedo en medio. ¿Va? Muy bien, todo está claro. Me parece perverso. Momento, voy por mis cartitas porque se me quedaban acá en la mesa. Entonces las dejo a mis representantes artísticos. ¿Ya vieron por qué? ¿Ya vieron por qué me tienen en la orillita? Los labregones están ahí ocupando todo el sofá. Muy bien, entonces vamos a ver. ¿Qué se requiere de nosotros para no para hacerle frente al miedo que tenemos, sino para aprovecharlo? ¿Cómo puedo aprovechar el miedo que me provoca la situación que estoy viviendo en este momento? El principal miedo que me provoca la principal situación que me incomoda en este momento. ¿Vale? Vamos a ver qué nos dicen. Vamos a ver. Muy bien. Y nos dicen... Ah, no, es el micrófono. Ahí está. Emprender el vuelo. ¿Qué significa emprender el vuelo? Dejar el pasado atrás. Darnos permiso de ver las cosas de manera diferente. Y eso dice aquí. Sí, es momento de ver otras opciones. Muchas veces esto de emprender el vuelo lo aplicamos, lo escuchamos, sobre todo en temas familiares, en independizarme, salirme de mi casa, separarme de mi familia. ¿Cómo podemos entenderlo en este contexto? Vamos a verlo como deja de tener como referencia tu pasado. Los miedos que tiene tu familia tienen un propósito, sí. Aprovecha el propósito para que dejes de estar anclado a lo mismo siempre. Muévete. Decía, no voy a utilizar las palabras folclóricas de mi maestra, porque a lo mejor me funan aquí en Facebook. Pero nos decía muy seguido, ¿no te gusta dónde estás? Muévete. No eres un árbol. ¿Sí? Te puedes mover. ¿Cómo me voy a mover? Cambia la idea que tienes de la manera en la que estás enfrentando la situación. Tienes una experiencia, la estás viendo como
acostumbras verla, ahora pregúntate, ¿qué pasaría si la ves desde otra manera, otra perspectiva? Es más, podrías hacer un ejercicio muy simple. En una hoja de papel, en una hoja de máquina tal vez, escribe el problema que tienes, lo pones en el suelo y te pones, si tienes aquí tu hoja, la pones en el suelo y la ves desde aquí, como normalmente la ves. Y luego muévete, tal vez al lado opuesto, o de un lado, o te vas por todos los lados, primero de un lado, luego opuesto, luego de otro lado, y checa cómo se ve esa situación desde de otros puntos de vista, para que te salgas de lo mismo. Y no solamente lo veas, sino que sientas cómo se ve desde otro lugar. ¿Sí? Eso tal vez al final regresa a donde mismo, pero te va a dar una perspectiva diferente y tal vez la decisión que tengas ahorita puedas cambiarla o puedas modificarla. Puedes agregarle esas perspectivas que tuviste y entonces hagas, digamos, tomas una decisión más robusta o más adecuada a lo que estás viviendo. ¿Vale? Muy bien, pues vamos cerrando esta transmisión, ya nos pasamos, son 9:01. Gracias a quienes se conectaron, quienes nos ven en diferido, igual me dejan ahí sus preguntas, yo estoy siempre al pendiente de sus comentarios, tanto en la transmisión en vivo como de las que ya pasaron y de esta también, cuando pase, cuando deje de ser un en vivo. Gracias a quienes se conectaron, gracias por su participación, saben que siempre los leo y que es muy importante la participación que tienen porque eso, lo que ustedes aportan, les aseguro que también da mucha información a los demás, los que están observando. ¿Sale? Gracias a todos, que descansen, nos vemos dentro de 8 días y bye.